Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me presento. Soy Montserrat Rodríguez Flores. Estudié la licenciatura de Fisioterapia en la Universidad Tecnológica de México, Campus León. Actualmente vivo en Salamanca, Guanajuato. Estoy estudiando la maestría de Educación en Necesidades Especiales y como experiencia profesional quiero compartirles que trabajo en una clínica de fisioterapia en Irapuato, Guanajuato, donde atendemos principalmente casos traumatológicos posoperados de rodilla, tobillo, cadera. Y voy a comenzar hablándoles sobre la historia de la UNESCO, la historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 26 y el origen de la OCDE. Historia de la UNESCO. La UNESCO es un organismo dedicado a conseguir la paz mediante la cooperación en ámbitos de educación, ciencia, cultura, comunicación e información. Entró en vigor en el año de 1946 y algunos países que son miembros son Arabia Saudita, Colombia, Costa Rica, Chile, Bélgica, Bolivia, Canadá, China, Afganistán, entre otros. Para empezar voy a hablar de la función de la UNESCO y qué significan sus siglas. UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, Ciencia y Educación, que es un organismo internacional el cual tiene como misión la paz, consolidar la paz, eliminar la pobreza, crear el diálogo intercultural mediante la educación, ciencia y cultura. La UNESCO ha emitido 3 lineamientos, de los cuales les voy a hablar. El primero es cobertura, segundo es equidad e inclusión y el tercero es educación integral. 1. Cobertura. Habla de proporcionar la educación básica y de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos. Esta iniciativa comenzó en una conferencia mundial en la cual hablaban de la educación para todos, la cual hizo hincapié en que la educación es un derecho humano, derecho que todos debemos tener. Por eso la cobertura, ¿por qué? Para que sea la educación para todos, no solo en un estado, no solo en un país, sino que llegue hasta las comunidades más marginadas. Equidad e inclusión, aumentar su acceso, es decir, que todos tengamos acceso a ella, que haya inclusión, que no solo sea para personas que tengan suficientes ingresos económicos, que sea para las personas más pobres también, que ellos también tengan derechos, que también las escuelas tengan infraestructura, que tengan libros, que tengan material, que sea inclusiva, que también se limiten todas ese tipo de barreras que existen tanto para niños o personas con alguna discapacidad o deficiencia. Y por último, educación integral. Se pondrá en marcha mecanismos que impulsen a procesos de cambio para que la juventud del país esté en el centro de la atención de la educación. Por ende, se le dé la atención que ésta necesita, que se involucre el Estado también, el gobierno, y que vean qué cosas hay que atacar, qué cosas están fallando, qué cosas faltan por mejorar y que se trabaje también en la educación, no solo en procesos políticos. Historia de la Declaración Universal. La Declaración Universal es un documento que marca la historia de los derechos humanos. Fue elaborado por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Fue proclamada en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para los pueblos y todas las naciones. La declaración establece que los derechos humanos son fundamentales y deben protegerse, y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Su finalidad es que todos los individuos e instituciones del mundo se inspiren en ella para que promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional. Ahora les voy a hablar del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Él establece una serie de derechos fundamentales y libertades para todo, sin importar el color, idioma, etnia, raza, sexo, preferencia sexual, etc. El artículo 26 dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la educación debe ser laica, obligatoria y gratuita. 2. La educación tendrá por objeto el desarrollo de la persona humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades, la tolerancia, la amistad de las naciones, grupos étnicos o religiosos.
3. Los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y este artículo subraya la importancia de la educación como un derecho fundamental y la importancia de que sea accesible para todos sin discriminar absolutamente a nadie por alguna discapacidad, preferencia, color, etnia, etc. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nació el 30 de septiembre de 1961 en una convención que entró en vigor en París. Esta organización tiene un carácter abierto y permite que todos los países o terceros países participen en ella, así como lo utilizarían en comités o foros. 36 países en la actualidad son miembros de la OCDE. 20 han sido fundadores, entre ellos España. Después de ellos se han ido uniendo varios, como son México, República Checa, Corea, Polonia, Hungría, Nueva Zelanda, Australia y Finlandia. Principios en materia educativa OCDE. La OCDE ha identificado varios principios que son puntos clave en materia de la educación para mejorar la calidad de ella y la equidad de los sistemas educativos. Principios. Vamos a hablar del primero, que es calidad en la educación. La SEP y la OCDE establecieron en el año 2008 un acuerdo para mejorar la calidad de la educación en las escuelas. Su propósito es el acuerdo para determinar los cambios de política que deban considerarse. También diseñar e implementar retornos con eficacia partiendo de iniciativas. 2. Procesos de evaluación. Se evalúa a los alumnos de 15 años, quienes han sido los que han culminado la educación que se marca como obligatoria, los cuales han adquirido conocimientos y competencias fundamentales para su participación en la sociedad moderna. Estos procesos de evaluación se realizan para ver qué tan beneficiosa ha sido la educación, qué tantas aptitudes han logrado, qué barreras han eliminado, qué fortalezas han adquirido y qué debilidades han eliminado. Financiamiento educativo. Existen combinaciones complejas de responsabilidades para la asignación del financiamiento de los centros educativos. Yo lo veo en este ámbito en la Unitec, que trabaja con Educafin. Educafin era un financiamiento educativo en el cual ellos te pagaban la carrera y tú cuando la terminabas ibas pagando poco a poco o en la misma carrera podías ir abonando para que no se fueran cargando intereses. Esto te facilitaba tu educación. Ellos te financiaban la educación para que tú no tuvieras algún limitante. Al contrario, terminas tu educación, terminas tu universidad y ya con los resultados, los frutos de tu esfuerzo, pues vas pagando la misma carrera. Como conclusión, les quiero decir que realizar este tipo de trabajos te abre las expectativas, también te genera confianza y te hace ver que tenemos cierto tipo de derechos, de escritos, de documentos que nos avalan, que también nos respaldan, que no solo es el gobierno y ya, que no solo es la SEP y ya, que existen organizaciones, que existen países que apoyan a la educación. Hoy en día y siempre, la educación debe ser un derecho, pero hoy más que nunca cuando poco a poco se ha ido erradicado la desigualdad, la discriminación. Hemos visto cómo hoy en día se han creado escuelas inclusivas poco a poco y como bien lo hemos dicho, no es de un día para otro. Es un proyecto a largo plazo el generar inclusión, el eliminar la discriminación. Lamentablemente México es un país donde hay mucho machismo, donde hay mucha desigualdad, donde hay mucha pobreza y ciertamente no a todos nos alcanzan este tipo de oportunidades. No todos tenemos la oportunidad de terminar la licenciatura y estar estudiando una maestría. Pero soy consciente y confío en que poco a poco el gobierno, en que poco a poco la Secretaría de Educación Pública va a estar creando cierto tipo de derechos, de organizaciones, de financiamientos, para que este sistema educativo llegue a todos, llegue hasta las comunidades más marginadas, para que todos tengamos derecho a, para que poco a poco la sociedad mejore, para que se vaya eliminando tanta delincuencia, tanta discriminación, para que los jóvenes como yo tengamos ganas de estudiar porque sabemos que hay alguien que nos respalda. Obviamente nosotros también dando nuestro esfuerzo, dando frutos, entregando comprobantes, calificaciones, etc., pero todo va de la mano y todo aunado a. Yo creo que hacer ese tipo de trabajos genera conciencia en nosotros como jóvenes y también nos da ganas de seguir, de continuar y de seguir estudiando. Gracias por la atención.